Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. El viento aullaba a través del paso de la montaña. Traía consigo el aroma a pino, tierra seca y el persistente sabor metálico del fracaso. El frío se filtraba hasta los huesos de los pocos miembros que quedaban de la Liga de Villanos. Caminaban con dificultad por el denso bosque, un grupo heterogéneo de marginados que parecían más un grupo de excursionistas perdidos que una amenaza para la sociedad. Tomura Shigaraki iba al frente, con su abrigo hecho jirones y sus zapatos rojos sucios y gastados. Hoy no se rascaba el cuello. Llevaba las manos enterradas en los bolsillos, con el cuerpo encorvado contra el viento. ¿Ya llegamos?, gimió Uise, temblando. Me estoy congelando. Me estoy quemando. ¿A dónde vamos, Shigaraki? A las coordenadas que dejó Sensei, respondió Shigaraki con voz áspera y seca. Al poder que prometió. Estamos con un hombre menos, señaló Mr. Compress, ajustándose la máscara. Su nuevo brazo mecánico zumbaba suavemente. Davi lleva semanas desaparecido. Sin contacto. Sin noticias. Simplemente, desapareció después de que ese bicho raro blindado se lo llevara. Shigaraki se detuvo. El aire a su alrededor pareció volverse pesado. Lo encontraremos, dijo Shigaraki, sin darse la vuelta. Encontraremos a Davi y mataremos a los que se lo llevaron. Pero primero, necesitamos poder. Somos débiles. Sensei se ha ido. Kurohiri se ha ido. Davi se ha ido. Estamos desangrándonos. Miró hacia el denso follaje. Si no nos hacemos más fuertes, solo somos polvo esperando a ser barrido. Llegaron a un claro. En el centro había una pequeña radio común y corriente, colocada sobre un tocón como si la hubieran dejado allí hacía minutos. ¿Una radio?, preguntó Spinner, sin impresionarse. ¿Este es el poder? Shigaraki se acercó a ella. Extendió una mano. De repente, el suelo tembló. No fue un temblor. Fue un latido. La tierra se agrietó. Los árboles fueron arrancados como si fueran malas hierbas. Una forma masiva, del tamaño de una montaña, se elevó del suelo, desprendiendo tierra y rocas como si fuera agua. Era un titán, una calamidad andante de músculo y piedra. Gigantomachia. El gigante emitió un sonido de pura aflicción. Maestro. Lloró el gigante, con lágrimas del tamaño de cubos corriendo por su rostro parecido a la roca. ¿Dónde estás, maestro? ¿Por qué me dejaste? Miró hacia abajo, a la liga, con sus ojos salvajes y confundidos. Ustedes, no son él. Son, pequeños. Débiles. Levantó un puño del tamaño de un camión. Vamos a morir. Gritó Uise. El guardaespaldas de Sensei, susurró Shigaraki, con los ojos abriéndose. Realmente nos dejó un monstruo. El puño descendió. La liga se dispersó, lanzándose a cubrirse. El impacto creó un cráter en la tierra, enviando una onda expansiva que los derribó a todos. Espera. Gritó Shigaraki, levantándose como pudo. Soy Tomura Shigaraki. Su sucesor. Sucesor. Rugió Gigantomachia, preparándose para otro golpe. Eres demasiado débil. El maestro es fuerte. El maestro lo es todo. Tú no eres nada. Justo cuando el gigante se preparaba para aplastarlos, la radio en el tocón cobró vida con estática. Machia. La voz estaba distorsionada, grabada, pero innegable. Era la voz de All for One. Gigantomachia se quedó helado. Su puño se detuvo a centímetros de la cabeza de Shigaraki. Temblaba, su enorme cuerpo sacudiéndose de devoción. Maestro, gimió. Este es Tomura Shigaraki, continuó la grabación. Es mi sucesor. Lo servirás, una vez que se demuestre a sí mismo. El gigante bajó el puño. Miró a Shigaraki, oliendo el aire. ¿Demostrarse, a sí mismo? Antes de que Shigaraki pudiera responder, un espeso lodo negro brotó de la boca del gigante. No era un ataque. Era un portal de teletransportación. Engulló a la liga, tragándolos enteros. Fueron escupidos sobre un frío suelo metálico. El olor los golpeó primero. Antiséptico, formol y algo podrido. La habitación estaba oscura, iluminada solo por el resplandor verde de enormes tanques de vidrio que recubrían las paredes. Bienvenidos, croó una voz. Un hombre pequeño y redondo, calvo y con gruesas gafas, estaba sentado en una silla que parecía un trono de maquinaria. El doctor Kyuda Igaraki. El doctor. Te ves terrible, Tomura, se rió el doctor. ¿Perdiste el camino? ¿Perdiste tus piezas? Sin Kurohiri. Sin Davi. Solo un chico roto y sus juguetes rotos. Shigaraki se puso de pie, sacudiéndose el polvo. Miró a su alrededor. Dentro de los tanques había criaturas. Nomeus.
Pero eran diferentes. Estilizados. De aspecto inteligente. Piel negra, cerebros expuestos, musculosos pero aerodinámicos. High-Ends, dijo el doctor con orgullo, señalando los tanques. Mis obras maestras. Más fuertes que el que enfrentó Endeavor. Más rápidos. Más inteligentes. Dámelos, exigió Shigaraki, con sus ojos rojos ardiendo. Dame el poder. Dame a Macchia. Darte. El doctor se burló. ¿Crees que los mereces? ¿Tú, que no has logrado nada? All for One te mimó. Pero él se fue. Yo sirvo al poder, Tomura. Y ahora mismo, tú no tienes ninguno. Presionó un botón. Una pantalla se iluminó, mostrando a Giganto Macchia en el bosque, llorando. Esa bestia representa la suma del poder físico de All for One. No seguirá a un debilucho. Y yo no daré mis obras maestras a un fracasado. El doctor se inclinó hacia adelante, con sus gafas brillando. ¿Quieres el poder? Gánalo. Haz que Macchia se someta. Pelea contra él. Domínalo. Muéstrale a él y a mí que eres un rey, no solo un príncipe. Shigaraki miró la pantalla. Miró a los Giants. Miró sus propias manos. Está bien, gruñó. Una nueva y aterradora sonrisa se extendió por su rostro. Lo domaré y te mostraré de lo que soy capaz. El mes siguiente fue un infierno en vida. La liga fue transportada de regreso al bosque. Sus vidas se convirtieron en un ciclo simple y brutal. Pelear contra Giganto Macchia. Ser aplastados. Dormir 3 horas. Pelear de nuevo. Era un ciclo implacable de violencia de 48 horas. Macchia no dormía. No comía. Solo los cazaba. Shigaraki fue llevado a su límite absoluto. Se movía más rápido, pensaba con más claridad. Su don de descomposición, que normalmente necesitaba 5 dedos, comenzó a evolucionar bajo la presión constante de vida o muerte. Estaba cansado, sucio y sangrando constantemente, pero sus ojos se estaban agudizando. Ya no era un niño malcriado haciendo berrinche. Era un depredador aprendiendo a cazar un dinosaurio. Otra vez. Gritó Shigaraki, lanzándose contra el gigante por enésima vez, con el polvo convirtiéndose en descomposición en sus dedos. Semanas después, el bosque. La liga yacía dispersa en el suelo, agotada. Habían sobrevivido a otro asalto, pero no estaban más cerca de vencerlo. Necesito sangre, susurró Toga, pálida y temblorosa. Shigaraki estaba sentado sobre una roca, jadeando. Miró fijamente a Giganto Macchia, que estaba sentado a kilómetros de distancia, esperando que se recuperaran. Tiene demasiados puntos de vida, pensó Shigaraki, con su mente de jugador analizando la situación. Su resistencia es infinita. No podemos vencerlo en una pelea directa. Necesitamos una estrategia de jefe final. Sonó un timbre. El sonido era extraño en el entorno salvaje. Venía de la bolsa de Hiran, que Dui se había salvado. Un teléfono inteligente, elegante y de aspecto costoso. Shigaraki lo tomó. Hola. Tomura Shigaraki, dijo una voz. Era suave, segura y completamente arrogante. Represento al Ejército de Liberación Meta. Mi nombre es Redestro. ¿Quién? Preguntó Shigaraki, aburrido. Somos el futuro, proclamó Redestro. Creemos en el uso libre de los dones. La liberación de la humanidad de las cadenas de la sociedad de héroes. Y tú, tu liga, son famosos. Pero son criminales sin rumbo. Le dan un mal nombre a los villanos. Ve al grano, gruñó Shigaraki. Tenemos a tu intermediario, Hiran, dijo Redestro. Tenemos sus dedos. Un video apareció en la pantalla del teléfono. Hiran estaba atado a una silla, golpeado y le faltaban dedos. Tenemos un ejército, continuó Redestro. 110.000 soldados. Ocultos en la sociedad. Esperando la señal. Los desafiamos, Liga de Villanos. Vengan a la ciudad de Ica. Enfréntenos. Si ganan, Hiran vive. Si pierden, los borramos de la historia. Shigaraki miró fijamente el teléfono. Un ejército. 110.000 personas. Contra su harapiento grupo de 5. Era imposible. Era un suicidio. Y entonces, Shigaraki comenzó a reír. Fue un sonido seco y áspero que se convirtió en una carcajada maníaca. Miró a Giganto Macchia a lo lejos. Miró el teléfono. Oye, doctor, dijo Shigaraki en su propio comunicador. ¿Estás escuchando? Lo estoy, respondió el doctor. Dijiste que necesito acorralar a Macchia, ¿verdad? Desgastarlo. Sí. Bueno, sonrió Shigaraki, con su rostro partiéndose en una amplia mueca. Acabo de encontrar un lugar para farmear experiencia. Se puso de pie, dirigiéndose a la liga. Vamos a la ciudad de Ica. ¿Estás loco? Gritó Mr. Compres. Hay 100.000 de ellos.
Exactamente, dijo Shigaraki, con sus ojos rojos brillando con una retorcida brillantez estratégica. Machiya se despierta en 2 horas. Me rastrea por mi olor. Así que, vamos a la ciudad de Ika. Empezamos la pelea. Y cuando Machiya se despierte. Señaló el horizonte. Lanzamos al gigante contra el ejército. A Duise se le cayó la mandíbula. Eso es malvado. Es genial. Tiene demasiados puntos de vida, explicó Shigaraki, así que dejaremos que el ejército de liberación lo desgaste por nosotros. Matamos 2 pájaros de un tiro. Destruimos al ejército y domamos a la bestia. Mientras tanto, en algún lugar de una base secreta de la HPSC, la habitación no era una celda. Era una cámara acorazada. Las paredes eran de titanio reforzado, cubiertas de amortiguadores inhibidores de dones y reguladores térmicos mantenidos a 0 absoluto. En el centro de la habitación, atado a una losa vertical como un espécimen, estaba Dabi. Estaba furioso. Llevaba semanas aquí. El tiempo había perdido su significado. Había gritado hasta quedarse sin voz. Había intentado encender sus llamas, pero el frío succionaba el calor de su cuerpo antes de que pudiera formarse una chispa. Estaba indefenso. Déjame ir. Rugió, con su voz convertida en un ronco susurro. No pueden tenerme aquí. Tengo trabajo que hacer. Tengo que matarlo. Tengo que matar a Endeavor. Se retorció contra las ataduras, con las grapas de su piel estirándose y desgarrándose. Mi gran plan. Todo arruinado. Iba a revelarlo todo. Iba a quemar su legado hasta las cenizas. La injusticia ardía más que su fuego. Había esperado 10 años. Había sufrido, se había quemado y se había vuelto a coser para un solo propósito. Y ahora, gracias a un bicho raro blindado con una gabardina, estaba atrapado en un congelador, olvidado. Se oyó un clic. La pesada puerta blindada siseó. Los cerrojos se desactivaron con fuertes golpes metálicos. Dabi se quedó helado, con sus ojos turquesa fijos en la puerta. Endeavor. ¿Será él? ¿Me encontró? La puerta se abrió. No era Endeavor. No era el hombre blindado. Era una pequeña criatura blanca, mezcla de ratón, oso y perro, con un elegante traje de 3 piezas. El director Nesu entró, con sus patas juntas detrás de la espalda y una agradable sonrisa en el rostro. Hola, Dabi. Chirrió Nesu, con su voz resonando en la fría habitación. ¿Cómo estás hoy? ¿Con frío? Dabi se quedó mirando. Parpadeó. ¿La rata? Echó la cabeza hacia atrás y se rió, un sonido áspero y ladrador. ¿Enviaron al director de UA? ¿Tan escasos están los héroes? ¿Endeavor mandó a su mascota a darme una lección? La sonrisa de Nesu no flaqueó. Se acercó, sin inmutarse por el frío. Oh, no, no. Ese no es el caso. Endeavor ni siquiera sabe que esta instalación existe. Tampoco la policía. Dabi dejó de reír. Entrecerró los ojos. ¿Qué? No estás con los héroes ahora mismo, Dabi, dijo Nesu, con tono conversacional. Estás en una base secreta. Una instalación que oficialmente no existe. Saltó sobre un pequeño taburete que había dejado un técnico, poniéndose a la altura de los ojos del villano inmovilizado. Esta es la base de operaciones principal de la unidad de contención de activos de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Mi unidad. Dabi sintió un leve escalofrío de inquietud. ¿Y? ¿Eres el perrito faldero de la HPSC? ¿Qué quieres? ¿Una confesión? Ya te dije, soy Dabi. Mato héroes. Sí, Dabi, dijo Nesu, haciendo un gesto de desestimación con una pata. Llamas azules. Odio hacia Endeavor. Piel remendada. Muy dramático. Muy villanesco. Nesu se inclinó hacia adelante. Sus ojos negros parecieron expandirse, tragándose la luz de la habitación. El comportamiento alegre desapareció, reemplazado por una inteligencia fría y aterradora que lo veía todo. Pero no estamos aquí para hablar con Dabi, susurró Nesu. Sacó una pequeña carpeta de su chaqueta. La abrió, revelando un resultado de prueba de ADN. Una coincidencia. Estamos aquí para hablar con el chico que murió en la cima Sekoto. El corazón de Dabi se detuvo. La sangre se le drenó del rostro, dejando sus cicatrices resaltando en un marcado relieve púrpura. Nesu volvió a sonreír, pero esta vez, era todo dientes. Bienvenido a la HPSC, Toya Todoroki. Por un segundo, hubo silencio. Luego, el pánico puro y sin adulterar explotó en los ojos de Dabi. ¿Qué? Gritó, retorciéndose contra las ataduras con una fuerza renovada y desesperada. ¿Cómo? ¡No! Nadie lo sabe. ¿Cómo supiste? Lo sé todo, dijo Nesu simplemente.
Y ahora, tenemos mucho de qué hablar, ¿no es así? La cámara acorazada estaba en silencio, salvo por el bajo y rítmico zumbido de los estabilizadores criogénicos en las paredes. Dabi, no, Toya Todoroki, estaba suspendido en el centro de la habitación. Las ataduras que lo sujetaban eran pesadas, de aleación de cromo frío, mordiendo su carne llena de cicatrices. La temperatura en la habitación se mantenía justo por encima del cero absoluto, una cruel contramedida para su don. Su aliento ni siquiera se empañaba en el aire. La humedad era succionada al instante por los depuradores. Se estaba congelando, su cuerpo lleno de dolor donde sus grapas tiraban de su piel muerta. Pero el frío exterior no era nada comparado con el escalofrío que se había instalado en su estómago. Frente a él, sentado en un pequeño taburete de metal estéril, estaba el director Nezu. La pequeña criatura se acicalaba meticulosamente los bigotes con un pañuelo, con todo el aspecto de prepararse para una merienda en lugar de interrogar en una base secreta ilegal. Bien, comenzó Nezu, doblando el pañuelo en un cuadrado perfecto y guardándolo en el bolsillo de su chaleco. Toya Todoroki. El hijo mayor. El hijo muerto. El que se quemó en la cima Sekoto. Dabi lo miró fijamente, con sus ojos turquesa ardiendo de furia. ¿Crees que saber mi nombre cambia algo, rata? ¿Crees que me importa? Creo que te importa mucho, respondió Nezu alegremente. Te importa tu narrativa. Te importa tu gran revelación. Has pasado 10 años sufriendo, cosiéndote de nuevo, soportando una agonía que destrozaría a los hombres, todo por un único momento. El momento en que destruyes a Enji Todoroki. El momento en que quemas su legado hasta las cenizas y bailas sobre el caos que creaste. Nezu saltó del taburete y comenzó a caminar de un lado a otro, con sus garras haciendo clic suavemente en el suelo metálico. Pero aquí estás. Congelado. Olvidado. Un fantasma en una caja. Nezu se detuvo y miró hacia arriba, con sus ojos negros desprovistos de calidez. Si te mantengo aquí, Toya, nunca tendrás tu venganza. Endeavor vivirá una vida larga y célebre. Se retirará como un héroe. Morirá en paz en su cama, rodeado de la familia que reconstruyó, y tú no serás más que una nota al pie en un archivo clasificado que nadie leerá jamás. Las palabras golpearon a Dabi como golpes físicos. Era su peor pesadilla articulada con precisión quirúrgica. ¿Qué quieres? Preguntó Dabi con voz ronca, áspera por el desuso y el frío. Quiero a Shigaraki, dijo Nezu simplemente. Quiero a la liga información sobre cierto doctor. Dabi se burló. No sé dónde están. Nos separamos. Ese bicho raro blindado me atrapó antes de que pudiera reagruparme. No me mientas, dijo Nezu. La alegría había desaparecido, reemplazada por una inteligencia plana y aterradora. Estabas con ellos en el bosque y te comunicabas. Estoy seguro de que tienes protocolos y puntos de reunión. Deberías saber los detalles, ¿no? Nezu se acercó hasta quedar justo debajo del villano suspendido. Este es el trato, Toya. Soy una criatura pragmática. No me importan tus rencores insignificantes contra tu padre. Eso es una disputa doméstica, por muy ardiente que sea. Mi preocupación es la estabilidad de este país y la seguridad de mis estudiantes. Tomura Shigaraki amenaza eso. Tú. Eres un síntoma. Nezu juntó las patas detrás de la espalda. Dime todo. Dime a dónde va Shigaraki. Dime sobre el laboratorio del doctor. Dime sobre el poder que dejó All for One. Entrégame a la liga. Hizo una pausa, dejando que el silencio se alargara. Haz esto, y te dejaré ir. Dabi levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Te liberaré, prometió Nezu, con su voz suave. Abriré estas puertas, desactivaré los sensores y te dejaré salir de aquí. Podrás volver a tu vida. Podrás volver a tramar tu venganza contra Endeavor. Siempre que prometas no atacar a mis estudiantes ni a Ua otra vez, haré la vista gorda ante tu existencia. Recuperas tu libertad. Recuperas tu oportunidad contra tu padre. Dabi miró fijamente a la criatura. Sonaba a locura. Un héroe, un director de UA, nada menos, ofreciéndose a liberar a un asesino masivo solo por información. Estás mintiendo, Siseo Dabi. Los héroes no hacen ese tipo de tratos. No soy un héroe, Toya, sonrió Nezu, con una expresión afilada y llena de dientes. Soy un educador. Y a veces, la educación requiere decisiones difíciles. Te ofrezco un intercambio. Tu información por tu venganza. ¿Realmente tienes elección? O es esto, o te pudres aquí hasta el fin de los tiempos, viendo cómo suben los índices de aprobación de Endeavor mientras te congelas hasta morir. Dabi cerró los ojos. Pensó en el rostro de su padre. Pensó en Shoto, viviendo la vida que él debería haber tenido. Pensó en los años de dolor.
No podía terminar aquí. No podía. Abrió los ojos. Estaban fríos, derrotados, pero ardían con una determinación desesperada. Está bien, escupió Dabi. ¿Quieres a la liga? Puedes quedártelos. Para mí no son más que un estorbo. Simples escalones. Excelente. Nesu sacó una pequeña libreta y una pluma fuente de su bolsillo. Empieza desde el principio. Después de camino. ¿A dónde fueron? Durante la siguiente hora, Dabi lo contó todo. Le habló a Nesu sobre el doctor Kyuda Igaraki. Describió el olor de las morgues, los tanques de Nomus, la forma en que el doctor hablaba de All for One como si fuera un dios. Dio las coordenadas generales de los laboratorios que había visitado, escondidos bajo hospitales y orfanatos. Le habló de Gigantomachia. La montaña durmiente. La radio. El hecho de que la bestia solo se despertaría para un verdadero sucesor. Shigaraki es débil, se burló Dabi. No puede controlar al gigante. El doctor no le dará los Giants hasta que demuestre que es digno. Está desesperado. ¿Y dónde está ahora? Preguntó Nesu, garabateando frenéticamente, su taquigrafía era un borrón de tinta. Debería estar peleando contra ese monstruo ahora mismo, dijo Dabi. Está peleando contra el gigante en las montañas. Tratando de desgastarlo. Pero debería estar recibiendo una llamada del Ejército de Liberación Meta. Nesu dejó de escribir. Redestro. ¿Y cómo sabes eso? Eso no es asunto tuyo. ¿Y sí? El calvo con problemas de estrés. Planeaba secuestrar a nuestro intermediario, Hiran. Luego, desafiar a la Liga a una pelea en la ciudad de Ica. ¿Ciudad de Ica? Murmuró Nesu, entrecerrando los ojos mientras procesaba las implicaciones estratégicas. Una ciudad entera liberada, un campo de pruebas perfecto. Shigaraki planea ir allí al 100%, continuó Dabi, con su voz ronca. Seguramente usará al ejército para desgastar a Gigantomachia. Va a despertar al gigante y llevarlo directamente a la ciudad. Dejar que los dos enemigos se maten entre sí mientras él recoge los restos. 2 días. Vaya. Nunca supe que trabajabas con el Ejército de Liberación y la Liga al mismo tiempo. Bastante impresionante, dijo Nesu con una sonrisa cómplice, sorprendiendo a Dabi. Su don está roto, pensó Dabi. ¿Eso es todo? Preguntó Nesu. Eso es todo, farfulló Dabi. El doctor, el gigante, el ejército, la ubicación, el cronograma. Lo tienes todo. Puedes acabar con todos ellos de un solo golpe si eres lo suficientemente rápido. Dabi tiró de las ataduras, mirando a Nesu con expectación. Ahora, el trato. Abre esto. Déjame ir. Nesu lo miró fijamente. Se tocó la barbilla con un dedo con garra, con aspecto pensativo. Has sido muy cooperativo, Toya. Esta inteligencia es invaluable. Confirma mis sospechas sobre las líneas de suministro de los Asaika y la participación del doctor. Ciudad de Ica, sí, podemos usar eso. Podemos atraparlos a todos. No me importa lo que hagas con ellos, gruñó Dabi. Solo sácame de aquí. Lo prometiste. Nesu se dio la vuelta. Comenzó a caminar hacia la pesada puerta blindada. ¡Oye! Gritó Dabi, con el pánico creciendo en su pecho. Rata. ¿A dónde vas? Las esposas. Suéltamelas. Nesu llegó a la puerta. Colocó su pata en el escáner biométrico. Los pesados cerrojos resonaron, preparándose para girar. Pero no para abrir. Para sellar. ¡Oye! Gritó Dabi, retorciéndose violentamente. Lo prometiste. Si te contaba todo, me dejarías ir. Dijiste que podía irme. Nesu se detuvo. Gira la cabeza lentamente para mirar al villano. Su expresión era la imagen de la confusión inocente. ¿Acaso lo hice? Preguntó Nesu. ¿Sí? Rugió Dabi. Dijiste, haz esto y te dejaré ir. Lo hice. Cumplí mi parte. Ahora déjame ir. Nesu sonrió. No era la sonrisa depredadora de antes. Era una sonrisa de pura y absoluta burla. No, la única sílaba resonó en la cámara acorazada. Dabi se quedó helado. Su cerebro hizo cortocircuito. ¿Qué? Mentí, dijo Nesu alegremente. Tú, no puedes, tartamudeó Dabi, con su mente dando vueltas. Eres un héroe. Eres un director. No puedes simplemente mentir. Es poco ético. Está contra las reglas. Diste tu palabra. ¿Así es como se supone que actúen los héroes? Gritó Dabi, con su voz rompiéndose en un chillido histérico y furioso. ¿Mintiendo a un prisionero? ¿Manipulándome? No juegues conmigo, bicho peludo. Abre esta puerta. Nesu lo observó desmoronarse.
Observó cómo la arrogancia, la frialdad, la cuidadosamente construida personalidad de Dabi se derrumbaban en la rabieta de un niño traicionado. Y entonces, Nezu comenzó a reír. Comenzó como una risita, luego se convirtió en una carcajada maníaca que rebotó en las paredes de acero. Nezu se agarró el estómago, secándose una lágrima del ojo. Oh, esto es buenísimo. Jadeó Nezu, luchando por respirar. Oh, Toya. Realmente eres adorable. Se enderezó, la risa desapareció al instante, reemplazada por una mirada fría y dura que clavó a Dabi en la pared. Es gracioso, dijo Nezu, con su voz goteando desprecio. Viniendo de un pequeño villano como tú. ¿Quién demonios eres tú para exigir justicia? ¿Quién eres tú para hablar de ética? Dio un paso adelante, con sus ojos ardiendo de furia. Secuestraste a mi estudiante, susurró Nezu. Atacaste un campamento de entrenamiento lleno de niños. Quemaste bosques. Has asesinado a personas inocentes. Intentaste matar a Akasa. Intentaste matar a Rumiu Sagiyama, junto con Mina y Momo. Has trabajado activamente para desmantelar la paz de esta sociedad. Los ojos de Nezu brillaron rojos en la tenue luz. Eres un asesino masivo, Toya. Eres un terrorista. Renunciaste a tus derechos a un trato justo en el momento en que decidiste quemar vivo a un niño. ¿Te atreves a quedarte ahí, atado a una mesa por tus crímenes, y actuar como la víctima porque dije una pequeña mentira? Yo, Dabi boqueó, aturdido en silencio. ¿Crees que eres especial porque tu papi fue malo contigo? Se burló Nezu. Llora un río, Toya. Todo el mundo tiene una historia triste. Akasa puede no compartirla conmigo, pero puedo ver que ha pasado por el infierno. ¿Lo ves quemando ciudades? No. Dirige su furia hacia la escoria como tú. Nezu se volvió hacia la puerta. Los pesados cerrojos comenzaron a deslizarse. ¿Querías venganza?, dijo Nezu por encima del hombro. Querías arruinar a Endeavor. Querías que te mirara y se diera cuenta de lo que había creado. Dabi lo miró fijamente, con odio y miedo luchando en sus ojos. Bueno, no te preocupes, dijo Nezu, con su voz ligera y aireada de nuevo. Soy un educador generoso. Creo en las reuniones familiares. La puerta comenzó a cerrarse. Pronto iré por tu papi, Toya, dijo Nezu, con una sonrisa cruel y prometedora en su rostro. Pero será en mis términos. Y te prometo, que no lo disfrutarás. Espera. Gritó Dabi. Espera. No puedes. Adiós, Dabi, se rió Nezu. Disfruta del frío. Golpe. La pesada puerta blindada se cerró de golpe, sellando la cámara con una finalidad que resonó como una lápida. Los cerrojos se activaron. Dentro, Dabi gritó, un sonido de furia pura e impotente que nadie escucharía jamás. Afuera, en el pasillo blanco e inmaculado, el director Nezu se ajustó la corbata. Tarareó una pequeña canción, dando golpecitos con su libreta. Ciudad de Ica, murmuró para sí mismo, con su cola moviéndose felizmente. 110.000 villanos en un solo lugar. Y la liga se dirige directamente hacia ellos. Comenzó a caminar por el pasillo, con sus pasos ligeros. Parece que necesito hacer una llamada a Asura. Es hora de una excursión. Se rió de nuevo, un sonido agudo y escalofriante que resonó por la instalación vacía. El dios rata tenía el queso, y la trampa estaba a punto de cerrarse. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la oficina del director, iluminando el vapor que se elevaba de una taza de té Earl Grey recién servido. Era una escena tranquila, del tipo de momento silencioso que solía ir seguido de una tormenta. Akasa estaba frente al escritorio, con las manos en los bolsillos. El director Nezu dio un sorbo a su té, con sus ojillos negros fijos en su estudiante. Ciudad de Ica, dijo Nezu. La inteligencia obtenida de nuestro huésped ha sido confirmada. El ejército de liberación Meta se está movilizando. 110.000 usuarios de dones, radicalizados y listos para derribar la sociedad de héroes actual. Y la liga de villanos se dirige directamente hacia ellos. Akasa asintió lentamente. Una guerra. Una purga, corrigió Nezu. Shigaraki pretende usar al ejército para debilitar a Gigantomachia. Es una estrategia brillante y despiadada. Dos amenazas destruyéndose entre sí. Sin embargo, el resultado es volátil. Si Shigaraki tiene éxito, si domestica al gigante y asimila al ejército, nos enfrentaremos a una fuerza que podría derrocar a Japón de la noche a la mañana. Nezu dejó la taza de té con un suave tintineo. Los héroes no pueden intervenir oficialmente. Ciudad de Ica es un bastión. Mover fuerzas allí sin causa justificada desencadenaría una guerra civil antes de que estemos listos. Pero necesitamos ojos. Necesitamos un plan de respaldo. ¿Quieres que vaya?, declaró Akasa.
Quiero que seas la sombra, dijo Nesu, con sus ojos brillando. Tu licencia te da autoridad, pero el perfil de tu misión te da negación plausible. Infíltrate en el perímetro. Observa. Si la liga cae, asegúrate de que no se levante. Si el ejército gana, evalúa su nivel de amenaza. Y si Shigaraki logra despertar al gigante. Que vuelva a dormir, terminó a casa. Permanentemente, coincidió Nesu. Esta no es una misión de captura, Asura. Es un control de daños a escala catastrófica. Sales esta noche. Akasa no dudó. Entendido. Se giró hacia la ventana, mirando hacia los dormitorios donde sabía que estaban Rumi y Eri. Me iré más tarde. Necesito unas horas. Le prometí a Eri que vería una película con ella. Nesu sonrió, un genuino ablandamiento de sus rasgos. Por supuesto. La familia es primero. Ese es el ancla que evita que te conviertas, bueno, en uno de ellos. Akasa se giró para irse, con la mano en el pomo de la puerta. Un momento, Akasa. Akasa hizo una pausa. Miró hacia atrás. Nesu ya no sonreía. El director miraba fijamente sus patas, con su expresión ilegible, un momento raro de vacilación en la criatura que normalmente calculaba cada variable 10 pasos por delante. La situación de Toya, dijo Nesu en voz baja. El nombre quedó flotando en el aire. Toya Todoroki. El hijo mayor. El asesino masivo sentado en una celda criogénica en lo profundo de la Tierra. He verificado su ADN, continuó Nesu. He verificado su historia. Es el hijo de Enji Todoroki. Es el fantasma del pasado de Endeavor, que ha regresado para quemarlo vivo. Nesu levantó la vista, con sus ojos escudriñando los de Akasa. ¿Qué debería hacer con él? Estratégicamente, es una bomba de tiempo. Si revelo esta información, Endeavor cae. El héroe número 1, el pilar que sostiene esta frágil sociedad, se derrumba bajo el peso de sus propios pecados. La sociedad pierde la confianza. El caos se desata. Es ilógico revelarlo. ¿Pero? Preguntó Akasa. Pero, suspiró Nesu, mantenerlo enterrado, mantener a un chico roto en una caja para siempre para proteger una mentira, no me sienta bien. Es el tipo de lógica que usó la HPSC cuando crearon a Lady Nagant. Cuando crearon a Aux. Es la lógica del viejo mundo. Miró a Akasa. Tú eres el que trata con absolutos. Tú eres el que juzga. Dime. ¿Debo enterrarlo? ¿O debo decirle a Endeavor? Akasa miró fijamente al director. Pensó en su propio padre. Pensó en la debilidad, la traición. Pensó en Endeavor en la mesa del comedor, tratando torpemente de comer soba con su hijo, tratando de ser un hogar. Deja que Endeavor se encargue de él, dijo Akasa. Su voz era plana, carecía de simpatía pero era pesada con convicción. Nesu inclinó la cabeza. ¿Arriesgar la estabilidad de la sociedad por la expiación de un hombre? Es su desastre, respondió Akasa con frialdad. Él lo hizo. Él creó a ese monstruo. No se puede construir un futuro sobre una base que se está pudriendo, Nesu. Si Endeavor realmente está tratando de cambiar, si realmente está tratando de ser el número 1, entonces tiene que enfrentar lo peor que ha hecho. Los ojos de Akasa se entrecerraron. Toya es su maldad. Es la prueba viviente del fracaso de Endeavor. Esconderlo protege a Endeavor, claro. Pero no arregla nada. Solo retrasa la explosión. Que enfrente a su hijo. Que vea lo que le costó su ambición. Si se rompe, entonces no era lo suficientemente fuerte para ser el pilar de todos modos. Nesu permaneció en silencio durante mucho tiempo. Procesó la lógica. Era brutal. Era arriesgada. Pero era innegablemente cierta. Buen consejo, murmuró Nesu. Que el pecador enfrente su pecado. Se frotó las sienes, un gesto de profundo cansancio. Los humanos, son tan desordenados. Tan complicados. Emociones, rencores, legado, todo es tan ineficiente. Es molesto. Akasa abrió la puerta. Miró hacia atrás a la pequeña criatura peluda que sostenía el peso del mundo sobre sus pequeños hombros. Por eso necesitas más interacción social, dijo Akasa, con una sonrisa burlona en sus labios. Estás demasiado metido en tu cabeza. ¿Por qué no consigues una novia o algo? Podría ayudarte a relajarte. Nesu parpadeó, completamente desconcertado. Disculpa. ¿Me oíste? Ve a una cita. Encuentra un buen ratón, u oso, o lo que seas. Consigue un pasatiempo que no sea el ajedrez o la dominación mundial. Soy una quimera altamente única. No hay nadie de mi especie. Esputó Nesu, indignado. Resuélvelo, Nesu. Eres el genio.
A casa salió, la puerta cerrándose detrás de él, dejando a la criatura más inteligente del planeta mirando la veta de la madera, completamente desconcertado. ¿Una novia?, murmuró Nesu. Negó con la cabeza. Mozálvete insolente. Pero un pequeño bufido divertido escapó de él. Tomó su teléfono. Marcó un número que muy pocas personas poseían. Conéctame con la agencia Endeavor, dijo Nesu, con su voz endureciéndose hasta convertirse en acero. Dile que es urgente. Dile, que se trata de la cima Sekoto. Agencia Endeavor, último piso. Enji Todoroki estaba junto a los ventanales de piso a techo, contemplando la ciudad que había jurado proteger. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre las calles. Se sentía cansado. La pelea contra el High-End había pasado factura a su cuerpo, que aún no se había curado del todo, pero el costo en su mente era mayor. Pensó en Shoto. En la cena. En los pequeños pasos que estaban dando. Era frágil, como el vidrio, pero estaba allí. El teléfono en su escritorio sonó. Señor, dijo la voz de Burning por el interfono. Es el director Nesu de UA, dice que es una prioridad código negro. Está en la línea segura. Endeavor frunció el ceño. Nesu no llamaba para charlas sociales. Pásamelo. Endeavor, la voz de Nesu era alegre, pero envió un escalofrío por la espina dorsal de Enji. Espero no interrumpir nada importante. ¿Qué pasa, Nesu?, preguntó Endeavor. ¿Son los estudiantes? ¿Shoto? No, no. Los estudiantes están bien. Esto se refiere a la historia. ¿Historia? Voy a verte, dijo Nesu. Estoy a 5 minutos de distancia. Despeja la habitación. Despeja el piso. Necesito privacidad absoluta. Esta conversación nunca sale de tu oficina. ¿De qué se trata?, exigió Endeavor, con sus llamas avivándose ligeramente. Se trata de un incendio, susurró Nesu. Un incendio en una montaña, hace 10 años. Se trata de un niño que no volvió a casa. El teléfono se quedó mudo. Endeavor se quedó helado. El auricular se le escapó de la mano, cayendo sobre el escritorio. La sangre se le drenó del rostro. Shima Sekoto despidió a sus héroes secundarios. Cerró la puerta con llave. Se quedó en el centro de su oficina, con el corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. 5 minutos después, el ascensor privado sonó. Nesu entró. Estaba solo. Llevaba un pequeño maletín anodino. Siéntate, Enji, dijo Nesu. No usó nombres de héroe. Endeavor se sentó. Se sentía como un niño llamado a la oficina del director, pero el miedo era mucho más primitivo. Nesu se subió a la silla de invitados. Colocó el maletín sobre el escritorio y lo abrió. Sacó una sola fotografía. Era una imagen granulada y de alto contraste tomada por una cámara de seguridad dentro de una cámara acorazada. Mostraba a un hombre. Un hombre con cabello negro, ojos turquesa y piel sujeta por grapas y carne quemada de color púrpura. ¿Sabes que la Liga de Villanos tiene un miembro llamado Dabi?, dijo Nesu. El usuario de fuego, asintió Endeavor rígidamente. Mató a Snatch. Atacó el campamento de entrenamiento. Sí. Un usuario de llamas azules. Lo capturamos, dijo Nesu. ¿Capturado? Endeavor parpadeó. ¿Cuándo? No hubo ningún informe. Lo capturé yo, corrigió Nesu. Mi unidad privada. Ha estado en una base secreta durante semanas. Lo interrogamos. Nesu deslizó la foto sobre el escritorio. Habla mucho, Enji. Habla sobre Stein. Habla sobre la sociedad. Pero sobre todo, habla de ti. Endeavor miró fijamente la foto. Miró los ojos turquesa. Los ojos que había transmitido. Los ojos del hijo que había presionado demasiado. No, susurró Endeavor. No. Es imposible. Murió. Encontramos la mandíbula. Se quemó, coincidió Nesu. Pero no murió. Sobrevivió. Vivió del odio. Vivió para destruirte. Nesu sacó un informe de ADN del maletín. Lo colocó sobre la foto. ¿Conoce a Toya?, dijo Nesu suavemente. Endeavor miró fijamente el papel. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Un sonido de agua corriendo llenó sus oídos. Toya. Su primogénito. Su fracaso. Su pecado. Recordó al niño pequeño tirando de su manga, pidiendo entrenar. Recordó la mirada de desesperación cuando le dijo que se detuviera. Recordó el incendio en la montaña, el infierno que había tragado a su hijo porque él había estado demasiado obsesionado con superar a Olmig para ser un padre. ¿Está vivo?, tartamudeó Endeavor. Una lágrima, caliente e instantánea, se evaporó en su mejilla. Lo está, dijo Nesu. Y es un asesino masivo.
Endeavor se estremeció. Se cubrió el rostro con sus enormes manos. Un sonido arrancado de lo más profundo de su alma escapó de él, un sollozo roto y desgarrador. ¿Qué he hecho? Oh, Dios, ¿qué he hecho? El asco. El autodesprecio puro y sin adulterar lo invadió. Él había creado esto. Había creado un villano que asesinaba héroes, que quemaba personas inocentes, todo porque no podía controlar su propia ambición. Era el héroe número 1, y su hijo era un monstruo de su propia creación. Quería matar a Shoto, dijo Nezu, con su voz despiadada. Quería matarte a ti. Quería destruir todo lo que construiste. Lo merezco, susurró Endeavor entre sus manos. Merezco arder. Tal vez, dijo Nezu. Pero las personas que mató lo merecen. ¿Shoto lo merece? ¿Fuyumi? ¿Natsuo? Endeavor levantó la vista, con sus ojos rojos y enrojecidos. ¿Dónde está? ¿Está en Tártaro? Está bajo mi custodia, dijo Nezu. Está congelado. Seguro. Contenido. Nezu se inclinó hacia adelante. Podría mantenerlo allí, en Ji. Podría enterrarlo tan profundo que nadie lo sepa jamás. Tu reputación se salvaría. Tu familia nunca sabría que su hermano se convirtió en un demonio. Podrías seguir siendo el héroe número 1, viviendo una mentira. Endeavor miró fijamente al director. Era una oferta tentadora. Una salida. Una forma de enterrar la vergüenza. ¿Eso es lo que me ofreces? Le pregunté a un amigo qué debería hacer, dijo Nezu, con sus ojos brillando. Le pregunté si debía enterrar al monstruo para salvar al héroe. ¿Y qué dijo? Dijo, es su desastre. Que lo limpie él mismo. Endeavor cerró los ojos. Respiró hondo y tembloroso. Sintió el calor en su pecho, el fuego que lo había impulsado toda su vida. Pero ahora, no era un fuego de ambición. Era un fuego de deber. Un fuego de penitencia. Abrió los ojos. El pánico había desaparecido. El asco permanecía, pero se había endurecido en una fría y férrea determinación. Tiene razón, dijo Endeavor, con su voz firme. Yo, huí de él una vez. Lo ignoré. Lo alejé. No lo haré otra vez. Miró a Nezu. Lo enfrentaré. Asumiré la responsabilidad por Toya. Sea lo que sea. Cueste lo que cueste. Te costará todo, advirtió Nezu. Si esto se sabe, tu carrera se acabó. No me importa, dijo Endeavor. Soy un héroe. Pero antes de eso, soy un padre. Le fallé en vida. No le fallaré ahora. Nezu lo observó. Estudió la posición de su mandíbula, el dolor en sus ojos. Asintió, satisfecho. Buena respuesta, dijo Nezu. Cerró el maletín. Permanecerá bajo mi custodia por ahora. Es demasiado peligroso para trasladarlo y demasiado inestable para que hables con él todavía. Pero sabe esto, Enji. La liga se está moviendo. Una guerra se acerca. Y cuando el polvo se asiente, tendrás tu oportunidad de enfrentar a tu hijo. Nezu saltó de la silla. Prepárate, número 1. Los fuegos están creciendo. Endeavor se puso de pie mientras Nezu se iba. Volvió a la ventana, mirando hacia la ciudad que protegía. Pero no veía los edificios ni las luces. Veía a un niño pequeño con cabello blanco y ojos azules, llorando en un campo de entrenamiento. Toya, susurró al cristal. Lo siento. Apoyó la mano contra la ventana, el vidrio calentándose bajo su tacto. Te estaré esperando. Alianza de alturas. En la sala común, Akasa estaba sentado en el sofá con Eri, viendo una película sobre una princesa pez mágica. Rumi estaba dormida, con su cabeza en su hombro. Revisó su teléfono. Un mensaje de Nezu. No huyó. Akasa sonrió con suficiencia, una pequeña y genuina expresión. Guardó el teléfono y envolvió su brazo con más fuerza alrededor de Rumi. Bien, susurró. El tablero estaba listo. Las piezas se movían. Y por primera vez, Akasa sintió que tal vez podrían ganar este juego. La ciudad de Ika ya no era una ciudad. Era una trituradora de carne. Durante las últimas horas, las tranquilas calles suburbanas habían estallado en una caótica sinfonía de gritos, explosiones y el derrumbamiento de infraestructuras. El Ejército de Liberación Meta, con 110.000 efectivos, había revelado sus verdaderos colores. Los civiles eran soldados, los héroes eran objetivos, y la Liga de Villanos era la presa atrapada en el centro de la telaraña. Pero la presa tenía dientes. Tomura Shigaraki se movía por las calles como una plaga andante. Estaba agotado. No había dormido en días. Su cuerpo se sentía pesado, sus párpados caían. Mueran, gimió, pasando su mano sobre un poste de luz.
La descomposición se extendió al instante, convirtiendo el metal en polvo, que cayó en cascada sobre un grupo de guerreros de la liberación que cargaban. Gritaron cuando el polvo los tocó, su ropa, piel y músculos desintegrándose en segundos. «No dejen que los toque», gritó un guerrero, lanzando una ráfaga de energía. «Ataquen a distancia». Shigaraki no esquivó. Solo siguió caminando, una figura encorvada y aterradora de muerte. Era el ojo de la tormenta, y la tormenta estaba destrozando la ciudad de Ika. A varias manzanas de distancia, en un edificio de oficinas destrozado, y Miko Toga estaba sangrando. Estaba acorralada. Chitose Kizuki, conocida como Curious, una ejecutiva de alto rango del Ejército de Liberación, había convertido la entrevista en un deporte sangriento. Sus seguidores, fanáticos armados con cámaras y equipo de apoyo, rodearon a la chica rubia. «Dime, Toga», gritó Curious, con su piel azul brillando mientras convertía cualquier cosa que tocaba en una bomba. «¿Cuál es tu motivación? ¿Qué lleva a una estudiante de secundaria a abandonar la sociedad? ¿A beber sangre? ¿Es un rechazo a las normas? ¿Un grito de ayuda?» ¡Bum! Curious golpeó un escritorio, y explotó, enviando metralla cortando el costado de Toga. Toga siseó, rodando por el suelo, agarrándose el abdomen sangrante. Su máscara de jeringa estaba agrietada. Su uniforme estaba empapado en rojo. «Yo solo», jadeó Toga, con una sonrisa maníaca y desesperada en su rostro. «Solo quiero vivir, una vida fácil. Quiero ser, normal». «¿Normal?». Curious se rió, tocando una pared junto a la cabeza de Toga. «Boom. Beber sangre no es normal. Matar no es normal. Eres una desviada. Una mártir de los reprimidos. Déjame escribir tu historia. Déjame mostrarle al mundo tu tragedia antes de que mueras». Los guerreros se acercaron. Agarraron los brazos de Toga, inmovilizándola. Curious se cernió sobre ella, una mina terrestre en su mano. «¿Cuáles son tus últimas palabras, Himiko Toga?». Toga levantó la vista. Su visión estaba borrosa. Pensó en Izuku Midoriyaya. Pensó en Ochako Uraraka. La gente normal que vio durante la redada en el campamento. Pensó en las personas que amaba, las personas en las que quería convertirse. Los amo. Amo su sangre. Quiero ser como ellos. Ser normal. Ir a la escuela, enamorarme, formar una familia. ¿Es demasiado pedir? Metió la mano en su bolsillo. Sus dedos rozaron un pequeño vial. No era solo sangre. Era la sangre que había robado de Ochako Uraraka durante el campamento de entrenamiento. «Mi última palabra», susurró Toga. Abrió el tapón con el pulgar y se bebió el vial de un solo trago. La transformación fue instantánea. Su cabello se acortó y se volvió marrón. Su cuerpo se llenó. Su rostro cambió. Era Ochako Uraraka. «Mi última palabra es», sonrió Toga Uraraka. «Flotar». Tocó a los soldados que la sujetaban. De repente, la gravedad liberó su agarre. Los soldados chillaron mientras flotaban en el aire, indefensos. Los ojos de Curious se abrieron. Ella copió el don. «Eso es imposible. Tu don es solo una transformación». «Evoluciono», se rió Toga, con el sonido distorsionado por la voz de Uraraka. «Cuando amo a alguien, me convierto en él por completo». Se tocó a sí misma, haciendo que su propio cuerpo se volviera ingrávido. Se impulsó desde el suelo, elevándose hacia el techo. Agarró a los soldados flotantes, que se agitaban en pánico. «Liberar». Desactivó el don. Pero no solo los dejó caer. Los agarró por el cuello y los arrojó hacia abajo, usando su propio peso como arma. Se estrellaron contra el suelo con una fuerza que rompió huesos. Curious retrocedió, aterrorizada. «¡No! Quédate atrás». Trató de crear otra explosión, pero Toga era demasiado rápida. Toga cayó del techo, aterrizando sobre los hombros de Curious. Presionó su mano contra el cuello de Curious. Gravedad cero. Curious flotó hacia arriba, con sus pies perdiendo el suelo. «Déjame ir», gritó Curious. «Está bien», sonrió Toga dulcemente. Agarró un pesado archivador y lo tocó, haciéndolo ingrávido. Lo empujó bien alto en el aire, justo encima de la ejecutiva flotante. «Liberar». La gravedad regresó con venganza. El archivador se precipitó hacia abajo. Crack. Curious fue aplastada al instante, su entrevista interrumpida por una tonelada de acero. Toga se desplomó, la transformación desapareció. Había vuelto a ser ella misma, sangrando, rota, pero viva. Yacía entre los restos, riendo suavemente. «Yo, lo hice, Ochako-chan». Jimbu Baigawara, el villano conocido como Duise, estaba en el infierno. Estaba en la plaza de la ciudad, rodeado.
Pero no por personas. Por marionetas. Skeptic, otro ejecutivo, las controlaba desde una ubicación remota. Eran muñecos del tamaño de un humano, negros y sin rasgos, que se movían como robots. Y todos intentaban matarlo. Eres un fracaso, Bubaigawara. La voz de Skeptic resonó desde un altavoz en uno de los muñecos. Estás roto. Ni siquiera sabes si eres real. Mírate. Eres solo una copia de una copia de una copia. Duise estaba acurrucado en el suelo, con su máscara rota. ¡No! Soy real. Soy yo. No, no lo soy. Soy un fake. Desapareceré si me golpean. El trauma de su pasado, el momento en que sus clones se habían matado entre sí, lo paralizaba. Estaba aterrorizado de que si recibía suficiente daño, se disolvería en lodo. Se negaba a clonarse a sí mismo. Se negaba a pelear. Patético. Gritó Skeptic. 4 marionetas agarraron a Duise. Le inmovilizaron las extremidades. Veamos qué hay dentro, se burló Skeptic. 2 marionetas agarraron los brazos de Duise. Y tiraron. Crack. El sonido de los 2 brazos de Duise rompiéndose fue repugnantemente fuerte. ¡Ah! ¡Ah! Gritó Duise, con el dolor cegador, blanco caliente y abrumador. Esperó. Esperó a disolverse. Esperó a convertirse en lodo, pero no lo hizo. Sintió dolor. Dolor intenso, punzante y real. Miró sus brazos rotos. Estaban amoratados. Estaban hinchados. Pero eran carne. Eran hueso. Yo, susurró Duise, con lágrimas corriendo por su rostro debajo de la máscara. Yo, siento dolor. Comenzó a reír. Era un sonido húmedo e histérico. Siento dolor. Tengo dolor. No soy lodo. Soy real. Soy el verdadero. La comprensión rompió la presa. El bloqueo psicológico que lo había frenado durante años se hizo añicos. Estoy aquí. Rugió Duise. Estoy aquí. Se concentró. No solo hizo un clon. Hizo 2. Esos 2 hicieron 2 más. Esos 4 hicieron 4 más. Dobles infinitos. El desfile del hombre triste. Fue una explosión de trajes grises. En segundos, la plaza se llenó. En 10 segundos, la calle estaba llena. En un minuto, una marea de duises, miles de ellos, arrasó sobre las marionetas, ahogándolas en un mar de cuerpos. Mátenlos a todos. Gritó Duise. Protejan a la liga. El ejército de duises avanzó, un tsunami literal de villanos, inundando las calles de la ciudad de Ica. El usuario de hielo, Geten, estaba en lo alto de una torre de hielo, observando el caos. Era el guerrero más fuerte del ejército de liberación, salvo el propio Redestro. Llevaba una gruesa parca, su rostro oculto por una capucha. Patético, murmuró Geten, viendo a los guerreros de la liberación huir de la marea gris. Los números no significan nada contra el poder. Normalmente, Davi estaría aquí. Normalmente, las llamas azules chocarían contra el hielo de Geten. Pero Davi se había ido, encerrado en un congelador a kilómetros de distancia. Así que Geten dirigió su atención a la mayor amenaza en el tablero. Duise. ¿Crees que la cantidad es calidad? Gritó Geten, levantando las manos. Extendió su don, sintiendo el agua en el sistema de alcantarillado de la ciudad, en las tuberías, en el propio aire. Era de hielo. Las tuberías de agua estallaron. Géiseres de agua dispararon hacia el aire y se congelaron al instante, convirtiéndose en masivos dragones dentados de hielo. Los dragones de hielo se estrellaron contra el desfile del hombre triste. Crack. Cientos de clones de Duise fueron aplastados y disueltos en lodo al instante. El hielo congeló el lodo, creando un muro de suciedad helada. Más. Gritó Duise desde el centro de la horda. Hagan más. No nos detenemos. Los clones treparon sobre los cuerpos congelados de sus camaradas. Treparon por los pilares de hielo. Se lanzaron contra Geten como una horda de zombies. Geten se burló. Inútiles. Congeló el agua en el aire, creando una tormenta de nieve. Redujo la temperatura de todo el distrito a grados bajo cero. Los clones, que solo llevaban sus ajustados monos, se ralentizaron. Pero no se detuvieron. Por cada clon que Geten destruía, 2 más ocupaban su lugar. Era una guerra de desgaste. Geten tenía hielo ilimitado, pero Duise tenía cuerpos ilimitados. Muere. Gritó Geten, dejando caer un glaciar del tamaño de un edificio sobre la calle. El impacto sacudió la ciudad. Miles de clones perecieron. Pero desde los bordes del aplastamiento, surgieron más. Trepaban la torre de agua. Superaban las defensas de hielo. Eres molesto.
Si Seogeten, obligado a encerrarse en una esfera de hielo denso para protegerse del puro peso de la multitud. Sin el fuego de Tabi para derretir el hielo, la batalla se convirtió en un punto muerto de proporciones épicas. Un páramo helado lleno de un mar interminable de hombres grises, arañando y desgarrando el frío. Shigaraki caminó a través del caos. No le importaba Toga. No le importaba Duise. No le importaba el ejército. Estaba cansado. Cada paso era una lucha. Su cuerpo le dolía. Su cabeza le palpitaba. Recuerdos, fragmentados y dolorosos, estaban abriéndose paso a la superficie de su mente. Una casa. Un perro. Una hermana. Un padre. Tenko. ¡No! La picazón era insoportable. Se rascó el cuello, haciéndose sangre. Un grupo de soldados de la liberación cargó contra él. Derribémoslo. Está solo. Shigaraki ni siquiera levantó la vista. Movió la mano. No los tocó a todos. Solo tocó el suelo. La descomposición se extendió. Se movió más rápido que antes. Corrió por el pavimento, agrietando el asfalto, convirtiéndolo en polvo. Alcanzó las botas de los soldados. ¿Qué? Se convirtieron en polvo. No solo sus pies. La descomposición los trepó al instante, consumiéndolos antes de que pudieran gritar. Se extendió al edificio junto a ellos. Los cimientos se derrumbaron. El edificio gimió y colapsó, una lluvia de escombros que se convirtió en polvo antes de tocar el suelo. Shigaraki caminó a través de la nube de polvo. Recordó. Recordó haberlos matado. A su familia. No fue un accidente. Fue alivio. Yo, susurró Shigaraki, con sus ojos rojos brillando. Yo quería destruir. Llegó a la base de la enorme torre central de la ciudad de Ika. La fortaleza de Redestro. La torre era alta, un monumento al poder corporativo. Shigaraki puso su mano en la pared. Desmorónate. La descomposición subió por el costado del edificio. Las ventanas se rompieron. Las vigas de acero se oxidaron y rompieron. Toda la estructura se estremeció, inclinándose peligrosamente. Shigaraki. Una voz resonó desde lo alto. La pared de la torre explotó hacia afuera. Una figura masiva y corpulenta saltó hacia abajo, aterrizando en la plaza con una fuerza que agrietó la tierra más profundamente que la descomposición de Shigaraki. Era Redestro. Pero no el hombre del traje. Había liberado su don, estrés. Era un gigante, su cuerpo hinchado con energía negra y manchada, sus músculos expandidos a proporciones grotescas. Se cernía sobre Shigaraki. Destruye sin propósito. Rugió Redestro, preparando un puño del tamaño de un automóvil. Eres caos. Eres la antítesis de la liberación. Te aplastaré, y sobre tu tumba, construiré un nuevo mundo. Shigaraki levantó la vista. Parecía pequeño. Frágil. Roto. Pero entonces, sonrió. No era la sonrisa de un villano. Era la sonrisa de un desastre. ¿Propósito? Farfulló Shigaraki. No necesito propósito. Solo necesito destruir. Todo. Tú. Esta ciudad. Los héroes. El futuro. Luego pondré tu ejército a buen uso. Levantó la mano. Vamos, Redestro. Veamos quién se rompe primero. La batalla final por la corona del inframundo había comenzado. A kilómetros de distancia, oculto en las sombras de las montañas circundantes, una sola figura observaba la ciudad arder. Dark permanecía inmóvil, su abrigo negro mezclándose con la noche. Sostenía unos potentes binoculares en sus ojos. Vio los dragones de hielo. Vio el mar de clones de Duise. Vio la torre derrumbándose. Vio el crudo y destructivo potencial de Tomura Shigaraki. Está evolucionando, se susurró a casa a sí mismo, bajando los binoculares. Nezu tenía razón. Si despierta al gigante ahora, se acabó. Tocó su auricular del comunicador. Director. La purga está llegando a su clímax. Redestro se ha enfrentado a Shigaraki. Gigantomachia sigue inactivo, pero las lecturas están aumentando. Se está despertando. Entendido, Asura, la voz de Nezu crujió en su oído. Mantén tu posición. Espera al ganador. Si Shigaraki gana, si se hace con el ejército, sabes lo que hay que hacer. Lo sé, dijo Akasa.